Capítulo 8. La cámara secreta. JJJJ. La magia es creer en ti mismo. Si puedes hacer eso, puedes hacer que cualquier cosa suceda. Johann Wolfgang von Goethe resultó ser Hermione, quien lo acribilló a preguntas sobre su nueva ropa. El idiota de Longbottom simplemente disfrutó del espectáculo mientras Harry se sentía un poco avergonzado. Sin embargo, fue Neville quien pudo identificar la tela como seda de acromántula. Harry no tenía idea de qué era, pero Ron se mostró muy apacible al descubrir lo que llevaba puesto Harry. Harry miró la mesa de Slytherin un par de veces, pero Daphne estaba mirando fijamente su cena mientras Tracey era la que parecía disfrutar. Harry había estado tan absorto en lo que estaba sucediendo a su alrededor que no se había dado cuenta de que Dumbledore no estaba presente en el gran salón. Eso le quedó claro cuando el hombre entró en el salón y el murmullo resultante atrajo su atención. Lo que lo perturbó aún más fue que Lucius Malfoy había entrado con él, aún se quedó junto a las puertas. Fue su sonrisa satisfecha lo que hizo que un escalofrío recorriera la columna vertebral de Harry. Miró a la mesa de Slytherin y vio a Daphne mirando a Lucius Malfoy y luego se giró para mirar a Draco, que se estaba proclamando algo a quienes lo rodeaban. Había seguido su mirada y cuando miró a Daphne nuevamente, a ella lo estaba mirando muy solemnemente. Sabía que esto iba a ser malo. Se giró hacia la mesa del frente donde Dumbledore estaba de pie en su lugar habitual, esperando que todos se calmaran, lo que finalmente hicieron. Tengo dos anuncios que hacer. Dumbledore hizo una pausa cuando se escucharon algunos susurros, pero cesaron rápidamente. En primer lugar, nuestro guardabosques Rubeus Hagrid será inevitablemente detenido por un tiempo. Hubo un pequeño disturbio en la mesa de Slytherin, donde Draco parecía satisfecho. En segundo lugar, la Junta de Gobernadores parece estar disgustada con la forma en que he manejado esta situación y han considerado apropiado suspenderme. La subdirectora McGonagall estará a cargo durante mi ausencia. Eso provocó una reacción y Harry alzó la voz en un gesto de asombro y desacuerdo, como muchos otros. Tardó un poco más en calmarse y Dumbledore incluso tuvo que usar su varita para crear un fuerte crujido para recuperar la atención de todos. No habré abandonado esta escuela mientras haya alguien que me sea leal. También comprobarás que en Hogwarts siempre se ayudará a quienes la pidan. Harry podría jurar que Dumbledore lo estaba mirando directamente cuando dijo esa última frase. Un presentimiento lo invadió. ¿Era esto una especie de prueba para él otra vez? Eso es todo. Luego, Dumbledore salió del gran salón y Lucius Malfoy lo siguió. Harry escuchó a Draco decir algo antes de que comenzara un alboroto general y ya no fuera tan difícil escuchar nada. Los adultos en su vida a menudo habían decepcionado a Harry, pero ahora estaba verdaderamente disgustado con quien quiera que estuviera en la Junta de Gobernadores. Ya sabía quién era el presidente y su opinión sobre ese hombre no podía bajar más. De repente notó que su bolsillo se calentaba y sacó el pergamino para leerlo. Lo siento, me equivoqué. Harry suspiró, no podía dejar que ella se culpara. No es tu culpa. Nadie podía prever esto. Hablaremos mañana. Debería estar en la habitación a las 7:30. Harry vio que McGonagall se acercaba y ella anunció que seguiría siendo la jefa de su casa y que podrían seguir recurriendo a ella como antes. Cuando pareció haber terminado, Harry se acercó a ella para hacerle una pregunta. Profesor, ¿qué le pasó a Hagrid? Sus labios se apretaron y Harry se arrepintió al instante de haber hecho esa pregunta. Están tratando de culparlo por esto como lo hicieron antes. Está confinado en Azkaban, pero en el área de baja seguridad lejos de los dementores. Parece que el ministro Fudge debe ser visto haciendo algo, incluso si es algo incorrecto. Dumbledore lo resolverá. Él sigue siendo el brujo jefe. McGonagall se fue abruptamente de Miró, con sus amigos que habían seguido y ellos parecían tan devastados como él. Se sentía. Esperaba que pudieran responder una pregunta. ¿Qué es un dementor? Ron se estremeció y dijo. ¿No quieres saberlo, amigo? ¿Realmente no quieres saberlo? La noticia del arresto de Hagrid apareció en El Profeta de esa mañana y eliminó en gran medida las miradas de odio y los susurros sobre Harry. Lockhart se apresuró a afirmar que había sospechado de Hagrid desde el principio, lo que enfureció a Harry y a sus amigos. Los otros estudiantes también tenían la distracción de la suspensión de Dumbledore para mantenerlos ocupados, pero Harry tenía la sensación de que las cosas finalmente volverían a él. Normalmente lo hacían, pero trató de no preocuparse. Se entregó a su resolución de hacerlo mejor en clase y eso en gran medida ayudó. También habló con Perky para asegurarse de que irían a la biblioteca justo después de la cena.
Perky parecía pensar que era su buena influencia la que había hecho que Harry fuera tan estudioso y Harry decidió dejarle pensar eso. Había sido parte de sus lecciones de cómo pensar como un Slytherin. Si las cosas van como quieres, no hagas olas. También se dio cuenta de que si iba a saludar formalmente a Daphne, más le valía estar preparado para hacerlo también con Davis. Se alegró de haber pensado en preguntarle a Neville al respecto, ya que la habría saludado de forma totalmente incorrecta. La familia Davis no era antigua ni siquiera una casa noble, por lo que él no se inclinaría, pero ella sí lo haría, lo que le pareció extraño, pero era algo que tenía que saber. Llegaron antes que Daphne y él consiguió entrar en la habitación sin problemas, aunque recibió una mirada extrafa de Pince. Llevó a sus amigos de Gryffindor a la habitación primero y luego esperó a Daphne después de enviarle un mensaje como el de ella la primera vez que hicieron esto. Vio que Daphne parecía un poco tímida y Tracey parecía que estaba lista para saltar de emoción. Les dio un golpecito con la ficha antes de ir a unirse a L0S de más en la habitación. Se aseguró de ubicarse lo más cerca posible de la puerta, al lado de Neville. Un minuto después, entraron y Daphne fue la primera, como él esperaba. Hizo una pausa cuando él extendió la mano para tomarla de ella en lugar de estrecharla. Luego puso su mano en la de él y lo miró con curiosidad mientras él comenzaba a hablar. «Es bueno verte, heredera Greengrass». Mantuvo sus ojos en ella mientras se inclinaba sobre su mano y la vio sonrojarse pero también sonreír ampliamente. «Es bueno verte, heredero Potter. Lo hiciste muy bien. Déjame adivinar. ¿Qué aprendiste del heredero Longbottom? SF. ¿Lo he entendido bien?» «Por supuesto, pero entre amigos no es necesario. Solo estoy demostrando que puedo hacerlo, eso es todo». Harry se deleitó con el momento hasta que se dio cuenta de que todavía sostenía su mano y que Daphne estaba sonrojada y nerviosa. La soltó rápidamente y sintió que su propio rostro comenzaba a calentarse. Y Tracey había estado emocionada desde que se habían decidido los detalles para volver a encontrarse esa tarde. Cuando llegaron a la biblioteca esa noche, se sintió a punto de estallar. Siguió a su amiga hasta que finalmente localizaron a Harry y se sintió un poco decepcionada de verlo nuevamente con la túnica de Hogwarts. A Tracey le había encantado lo que verlo con el regalo de Daphne le había hecho a su amiga, pero esto todavía podía ser bueno. Mientras se demoraban junto a la mesa después de que Daphne tomara la ficha, miró a su amiga y vio que estaba recuperando su actitud estoica habitual. Sin embargo, también había visto con qué facilidad se había derrumbado al ver a Harry. Sin embargo, no iba a insistir más, era solo cuestión de tiempo antes de que Daphne tuviera que reconocer el cambio en el estado de la relación. Sin embargo, todavía llevaría tiempo, sabía lo terca que era su amiga. Se sorprendió al ver a Harry saludar formalmente a Daphne, pero luego disfrutó mucho del efecto que tuvo en su amiga, especialmente cuando se olvidó de soltar su mano. Destruyó por completo su máscara de reina de hielo nuevamente y logró ponerse nervioso también. Tracey también había notado que Daphne no la soltó, fue Harry quien lo hizo. Al principio tuvo que luchar para reprimir su risa. Sabía lo que Daphne quería hacer a continuación y Harry necesitaba un momento, así que se quedó atrás para observar a su amiga y a Longbottom. Puede que Tracey no estudie oclumancia tanto como su amiga, pero podía reconocer sus efectos y Daphne lo había necesitado para recuperar el control. Extendió la mano, Longbottom la tomó y comenzó el saludo habitual. «Es bueno verte, heredera Greengrass. Es bueno verte, heredero Longbottom. Te ofrezco mi mano en señal de amistad, ¿que aceptas?» Tracey se concentró en Longbottom mientras sus ojos se abrían más por la sorpresa, pero luego se relajó rápidamente y apareció una pequeña sonrisa, lo que alivió mucho a Tracey. «Con mucho gusto, milady. ¿Puedo llamarla Daphne?» «Por supuesto, ¿puedo llamarte Neville?» «Ciertamente mi madre me ha hablado de su amistad con tu madre. Me pidió que te transmitiera esto». Longbottom parecía un poco sorprendido, pero aceptó el sobre y asintió en señal de agradecimiento. Esto fue muy alentador. Tracey esperaba ganar algunos amigos en esta reunión. Luego Daphne extendió la mano para estrecharle la mano a Granger y dijo: «Hola, hola. ¿Podemos ser amigos también?» Fue rápido, pero Tracey la había estado observando y lo captó. La sonrisa de Daphne había comenzado a transformarse en sorpresa, pero muy rápidamente volvió a ser una sonrisa. «Sí, ¿puedo llamarte Hermione?» Granger parecía muy entusiasmada cuando respondió: «Por supuesto». «¿Y puedo llamarte Daphne?» «Sí, claro», le ofreció la mano al último Gryffindor y los buenos sentimientos se detuvieron de golpe. Weasley murmuró lo que probablemente era un hola, pero ni siquiera miró a Daphne y pareció decepcionado.
La máscara estoica de Daphne se puso en su lugar cuando dijo hola y soltó su mano tan rápido como la cortesía lo permitió. Tracey intentó controlar su reacción, estaba tan enojada con ese idiota. Tracey le sonrió a Harry mientras se acercaba a él y le ofrecía la mano para saludarlo formalmente. Basándose en su sonrisa, había acertado. Es bueno verla, señorita Davis. Ella lo vio asentir mientras ella hacía una reverencia. Es bueno verte, heredero Potter. Te ofrezco mi mano en señal de amistad. ¿Aceptas? Había planeado una oferta menos formal, pero decidió seguir el ejemplo de Daphne. La sonrisa complácida de Harry la hizo sentir cálida. Acepto con gusto. ¿Puedo llamarte Tracey? Y como si fuera a negarse. Por supuesto, ¿puedo llamarte Harry? Por supuesto, Tracey. Gracias, Harry. Pasó por el mismo proceso con Neville y consiguió su segundo amigo nuevo ese día. Hermione fue igualmente acogedora y fue 3 de 3. La única diferencia con el idiota de Weasley es que él parecía más resignado y menos decepcionado. No había ningún amigo nuevo allí, no es que ella realmente quisiera a ese idiota como amigo. Tracey se alegró de ver a Hermione dándole al idiota una mirada de reproche. Mientras charlaban sobre sus respectivas vacaciones de invierno, Tracey pensó en el hecho de que su amiga, la más reservada, ya tenía un novio atractivo, mientras que ella, la más abierta, aún no había encontrado a su primer novio. ¿Y cómo había podido suceder eso? Miró a Neville con curiosidad. Tal vez fuera un chico tranquilo y un poco regordete, pero ella veía potencial en él. Dentro de su sociedad, también sería un buen partido para ella, sin embargo, no tenía el estatus de Daphne en su orden social y no había posibilidad de que se asociara abiertamente con un Gryffindor mientras estaba en la escuela sin consecuencias. Desafortunadamente, sus perspectivas dentro de su propia casa eran sombrías. Su falta de estatus social significaba que los chicos allí la ignoraban, pero ella estaba contenta de ignorar a esos fanáticos ignorantes. El único chico decente posible en su año era Blaise y él no mostraba ningún interés en las chicas. Incluso se había preguntado si jugaba para el otro equipo. Salió de su ensoñación cuando Harry le preguntó cómo había ido su descanso y rápidamente le dio un informe positivo. La tensión que había existido era asunto a Edarnre, no de ella, así que no dio ninguna pista al respecto. En general, había tenido una Yule muy agradable, así que lo que dijo también era la verdad. Daphne estaba agradecida por un interludio relativamente pacífico después de sus saludos. Había tenido 2 sorpresas y la de Harry había roto por completo su concentración y reserva. No había estado segura de cómo reaccionar ante la oferta de Granger, pero inmediatamente se dio cuenta de que no aceptar sería un golpe para su amistad con Harry, así que dejó de lado sus reservas y aceptó. Irónicamente, el desaire de Weasley la había ayudado a reagruparse. Le sorprendió que Tracey no se hubiera burlado de ella, pero estaba ocupada haciendo sus propios amigos. Tracey parecía igualmente contenta por los 3 nuevos amigos y ella estaba contenta por su amiga de mucho tiempo. Tenía noticias que contar, no solo de la noche anterior, sino también de una comunicación sin precedentes que recibió a mediodía de su padre. Esperó su oportunidad de hablar después de que Hermione terminara de hablar sobre sus vacaciones. Marry, tengo algunas noticias. La mandrágora madura ha sido entregada hoy. La poción no tardará mucho, debería estar lista esta noche o mañana temprano. Mi padre también tenía noticias interesantes sobre ese Tom Riddle que mencionó el contacto de su compañero padre. Se presentó como mestizo a través de su madre, así que su padre era un muggle o un nacido de muggles. El siguiente en hablar sorprendió a Daphne cuando Ron exclamó. ¿Tom Riddle? Le pulí un premio varias veces. Harry lo miró con curiosidad. ¿Varias veces? Ron parecía muy avergonzado. Seguí eructando babosas. Harry continuó. ¿Qué decía? Solo se hicieron honores especiales a la escuela en 1943. No se explicó el motivo, lo cual es bueno, porque habría sido más grande. Daphne prosiguió. Fue entonces cuando se abrió la cámara. Probablemente lo consiguió por incriminar a Hagrid. Ella ignoró las imprecaciones murmuradas de Weasley y continuó. Entonces, mi padre le pidió a su agente que se volviera a poner en contacto con el señor Borgin, ya que se decía que Riddle había trabajado para ellos justo después de Hogwarts y era cierto. Sin embargo, no se quedó mucho tiempo, ya que renunció abruptamente en 1946 y no se graduó de Hogwarts hasta 1945. Mi padre y yo nos hemos preguntado si él podría ser el que se convirtió en Voldemort. Sin embargo, eso deja sin explicar el período entre 1946 y 1970, cuando Voldemort apareció por primera vez.
No hay ningún indicio de lo que podría haber hecho entre esos años si realmente fue él. Granger tomó la palabra. Probablemente hubiera estado aprendiendo magia oscura. No estaría preparado para ser un señor oscuro por su educación en Hogwarts. Daphne entendió lo que había dicho y asintió con la cabeza en señal de reconocimiento. Hermione era muy inteligente y habría sido una buena Slytherin si no fuera por su herencia Muggle. Hay más. Ridley se fue justo después de que un importante cliente suyo muriera misteriosamente. Además, 2 valiosos artefactos de los fundadores de Hogwarts desaparecieron como parte de ese incidente. Había un relicario que supuestamente pertenecía a Slytherin y una copa que supuestamente pertenecía a Helga Hufflepuff. Podría ser simplemente un ladrón que nunca reapareció. Sin embargo, si se convirtió en Voldemort, la pregunta sería ¿y por qué Kelfa reliquias de los fundadores? Los demás parecían igualmente desconcertados, así que ofreció su último argumento. También fue extraño que trabajara para Borgin y Burkes después de haber tenido tan buenas notas en la escuela. Había empatado récords tanto en OWL como en Neut y era el delegado de los alumnos. ¿Y luego trabaja en una tienda? Eso también es extraño. Ella esperaba la reacción de Harry, que había estado en silencio desde que le había interrogado a Ron, y su corazón se desplomó cuando vio que estaba pálido y parecía preocupado. ¿Qué pasa? Él la miró con seriedad y se encogió de hombros. Si pensaba que ella se conformaría con esa respuesta vaga, se estaba equivocando. No fue hasta que sintió que él le apretaba la mano que se dio cuenta de que, de alguna manera, había cruzado la mesa y había tomado la suya sin siquiera darse cuenta. Hizo a un lado su repentina vergüenza para llegar al fondo de la cuestión. Harry, dime, ¿qué pasa? Harry le dirigió otra mirada sombría y luego comenzó a hablar en voz baja, este es Voldemort, no solo es mejor que yo, sino que ha estado estudiando magia oscura durante aproximadamente el doble del tiempo que yo he estado vivo. No tengo ninguna posibilidad. Eso la enfureció. No te atrevas a decir eso. No te atrevas. Todos tenemos debilidades, incluso Voldemort. Sabemos que es arrogante, podemos usar eso en su contra. Tampoco sabemos de qué eres capaz todavía, ¿y verdad? ¿Cuánto tiempo llevas esforzándote? Solo puedes hacer lo que intentas hacer. No te conformes, Harry. Sé lo mejor que puedas ser. Tampoco estás solo. ¿Te has olvidado lo que dije? ¿Lo que dijo mi padre? No. Estás solo. Hermione estaba feliz por tener nuevos amigos y estaba interesada en toda esta nueva información que Daphne le había proporcionado. Ni siquiera el hecho de que Ron fuera un idiota la había arruinado. Sin embargo, no se había dado cuenta del cambio de humor de Harry y se sentía mal por ello, lo que la dejó atónita ahora fue la reacción de Daphne. No tenía idea de lo involucrada que estaba en esto. Ahora también estaba segura de que Harry era más que un amigo para ella. Miró y vio que Daphne tenía ambas manos sosteniendo una de las de Harry mientras le susurraba con fiereza. Ella captó algo y se preguntó qué habría dicho el padre de Daphne. Harry no había mencionado nada al respecto, se le ocurrió que tal vez había cosas que Harry ya no compartiría. Tendría que tratar de no molestarlo con eso, pero tampoco se atrevía a dejar que él las interrumpiera. Hermione levantó la vista y vio que Tracey miraba sus manos tal como ella lo había hecho. Entonces Tracey la miró a los ojos y Hermione se dio cuenta de que había encontrado un alma gemela. Encontró preocupación y felicidad por sus amigos en el rostro de Tracey y eso era exactamente lo que sentía ahora. Le devolvió la sonrisa a Tracey y vio que su sonrisa aumentaba en respuesta. Hermione miró a Harry de nuevo y vio que estaba más tranquilo y parecía asentir a lo que Daphne estaba diciendo. Después de un momento, Harry miró hacia ellos y sus ojos se encontraron con los de Hermione. Ella sabía que no podía dejar pasar ese momento. Tienes razón, Harry. No estás solo. Te juro que estaré allí para ayudarte en cada paso del camino. Estaba muy contenta cuando un emocionado Neville habló a continuación. Por supuesto, Harry. ¿Recuerdas nuestra alianza familiar? Me tienes a tu lado pase lo que pase, amigo. Te lo juro. Incluso Tracey intervino. Sé que apenas nos hemos hecho amigos, Harry, pero también tienes mi apoyo. No fue una oferta de amistad en vano lo que te hice, yo dije en serio si puedo ayudar, yo haré. Ron se sintió destrozado. Todo lo que había intentado hacer había sido en vano. La serpiente todavía tenía sus garras clavadas en su mejor amigo y no parecía haber nada que pudiera hacer al respecto. Peor aún, empezaba a parecer que podrían ser más que amigos. Parecía que tendría que compartirlo de nuevo o perderlo por completo. No tenía nada que fuera suyo. Nada.
Entonces otro pensamiento golpeó. Había una cosa que era suya, solo suya. Era su varita y estaba olvidando nuevamente quién la había hecho posible. Miró a Harry 4, luego escuchó a los demás prometiéndoles su apoyo. Se había perdido algo de 10 que habían dicho mientras se compadecía de sí mismo. Sintió un destello de vergüenza cuando se dio cuenta de que estaba siendo un idiota otra vez. Ese era el mejor amigo de Harry, era hora de ponerse de pie y demostrarlo. Tienen razón, Harry. Nunca estarás solo, no me importa quién sea ese idiota, si se mete con mi amigo, yo me meteré con él. ¿Sabes lo que sienten mis padres por ti, Harry? Tendrás a todos los Weasley de tu lado si nos necesitas. Harry parecía tener lágrimas en los ojos y Ron normalmente se sentiría raro por eso, pero al diablo con eso. Esto no se trataba solo de Harry, también se trataba del mundo en el que querían vivir. No se podía permitir que ningún imbécil oscuro los amenazara. Si su amigo iba a estar en el medio de todo, entonces él estaría allí, en el medio de todo, con él. Se levantó y se acercó a Harry, quien lentamente se levantó para mirarlo de frente y él simplemente decidió ir a por él y le dio un abrazo. Estaba bastante seguro de que todos se unieron a él e incluso escuchó a los Slytherin acercarse a la mesa. Probablemente había un Slytherin tocándolo, pero al diablo con eso también. Podía soportar cualquier cosa si eso ayudaba a su amigo. Daphne todavía sostenía la piedra que Harry le había dado y tuvo que esforzarse para mantener su rostro libre de emociones. Le sorprendió la facilidad con la que Harry podía destruir su cuidadosamente elaborada máscara de indiferencia. Le dio una piedra y ella se quedó sin palabras. Por supuesto, no era simplemente una piedra y en este caso simbolizaba protección, pero aún así, este control que tenía sobre sus emociones era inquietante y maravilloso al mismo tiempo. Se sorprendió al ver a Snape en la sala común, no era común que estuviera aquí. Tracey continuó pasando junto a ella hacia su dormitorio y la dejó con una sonrisa. Snape parecía estar terminando una discusión con algunos estudiantes de nivel éxtasis y se estaba preparando para irse. Se dio cuenta de que tenía la oportunidad de cerrar una brecha en la protección que esta piedra podría brindarle. El basilisco tenía ayuda y su piedra podía ser invocada desde ella. Ella conocía el hechizo para evitar la invocación, pero no tenía la magia necesaria para lanzarlo. Su jefe de casa, sin embargo, podía lanzarlo. Esperó mientras la reunión entre Snape y los estudiantes comenzaba a disolverse. Snape se iba y ella se acercó a él y le preguntó: «Profesor, ¿y podría molestarlo para un favor rápido?» Él le dirigió una mirada fulminante que ella respondió con una expresión impasible. Vio el momento en que decidió ceder. «¿Y eso sería así, señorita Greengrass? ¿Podrías ponerme un hechizo anti-invocación en esto?» Ella le tendió la piedra rosada y pudo ver que él la reconoció por lo que era. Su varita estuvo en su mano tan rápidamente que ella tuvo que contenerse para no estremecerse. Muy bien. Se realizó un hechizo rápido y silencioso sobre su piedra y luego él se fue. Ella tenía una nueva apreciación por el poder que tenía su jefe de casa. Él era increíblemente rápido con una varita y ella no había tenido éxito con los hechizos silenciosos. Todavía le quedaba mucho por hacer para ser la bruja que esperaba ser. Neville se sentó en su cama con las cortinas corridas y contempló la carta que acababa de leer. Esta mujer a la que apenas conocía le había escrito una carta diferente a cualquier otra que hubiera recibido en su vida. Le contaba cosas que ni siquiera él sabía sobre su madre, ya que su abuela prefería hablar de su hijo, su padre. Su también había escrito sobre lo mucho que le importaba lo que le había pasado y esperaba que su hija y él pudieran ser amigos. Esto era solo una parte de lo diferente que se había vuelto su vida en los últimos meses. Había tenido conocidos, chicos con los que podía hablar de vez en cuando o que podían ayudar a reemplazarlo jugando un juego. Se había acostumbrado a tener mucho tiempo para sí mismo y se sentía contento con su suerte. Sin embargo, las cosas eran muy diferentes ahora y sabía el momento exacto en el que todo había mejorado mucho. Harry Potter se le acercó y compartió con él una foto en la que aparecían las madres de ambas. Cuando pensó en el hecho de que casi había rechazado la invitación a verla, se dio cuenta de que probablemente hubiera sido el mayor error de su joven vida. Todo lo que habría tenido serían conocidos. Por primera vez en su vida, se sentía el heredero de Longbottom. Había reafirmado una alianza familiar con un compáfero de estudios que rápidamente se estaba convirtiendo en un buen amigo. Harry no solo había compartido a sus amigos con él, ahora incluso tenía 2 Slytherins que querían ser sus amigos también. Siempre había desconfiado de cualquier Slytherin por cómo lo habían tratado Malfoy, sus matones e incluso el jefe de su casa.
Ahora había descubierto que la llamada reina de hielo de Slytherin era en realidad compasiva y amistosa. Como si eso no fuera suficiente, una chica a la que nunca le había prestado atención también quería ser su amiga. Superaba tanto las expectativas que tenía para este año que era alucinante. Ese abrazo grupal que habían tenido le cambió la vida. Sin embargo, no todo era dulzura y luz. Había descubierto que a su alrededor sucedían cosas de las que no era consciente. Un peligro mortal que había alejado a sus padres de él seguía ahí fuera y el peligro y el daño que podrían avecinarse eran aterradores. Sin embargo, no dejaría que eso lo detuviera, ya que ahora tenía amigos. No solo tenía gente con la que podía contar, sino que tenía más por lo que luchar que nunca antes. Las amistades eran muy importantes para él, puede ser algo nuevo para él. A su abuela le gustaba hablar de lo maravilloso que había sido su hijo y él nunca había sentido ninguna indicación de que pudiera seguir los pasos de su padre. Ahora lo estaba recibiendo de sus amigos. Ahora sabía que podía ayudar, que podía luchar por lo que era correcto. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que valdría la pena. Estaba totalmente comprometido. Practicaría cualquier cosa, intentaría cualquier cosa con tal de seguir siendo parte de esto. Ginny había tenido que renunciar a intentar deshacerse de Tom mientras estaba en Hogwarts. Su intento de escabullirse por la noche había resultado en el susto de su vida y casi la habían atrapado. Mientras Tom la dejara en paz, ella podía ser paciente, así que eso estaba bien. La mañana le había parecido normal a Ginny mientras desayunaba. Estaba un poco aislada de los demás, ya que nunca había tenido muchas oportunidades de hacer amigos por pasar tanto tiempo con ese maldito diario. Entonces, la directora interina McGonagall había anunciado que la poción estaba lista y que recuperarían a las dos hermosas estudiantes. Quería unirse a los aplausos ante el anuncio, pero algo se sentía muy mal. ¿Y por qué demonios sentía que Tom estaba cerca cuando lo tenía escondido a salvo en su baúl? Sintió la repentina necesidad de revisar su mochila con la esperanza de no encontrar un libro en particular. Sintió que se le partía el corazón cuando lo vio allí mismo en su mochila. ¿Cómo había llegado allí? No recordaba haber pensado siquiera en eso ese día. ¿No recordaba nada? ¡No! Estaba pasando otra vez. Pensó que se había separado de Tom, pero aparentemente él la había dejado pensar eso. Ella había estado allí, donde ella no podía verlo, todo este tiempo. Nunca se había librado de él y se dio cuenta de que pensar que podía hacer esto por sí sola era otra decisión estúpida de su parte. Entonces se le ocurrió una posibilidad más siniestra. ¿Había sido esa su decisión? ¿Y Tom le había hecho creer que podía manejar esto por sí sola? Sintió que su respiración se aceleraba mientras comenzaba a entrar en pánico. Necesitaba ayuda y miró hacia el otro lado de la mesa para ver a Harry mirando en su dirección mientras hablaba con Neville. Harry era un héroe. Podía ayudarla. Comenzó a caminar hacia él y tuvo una inesperada sensación de vértigo y luego sintió como si algo oscuro la estuviera tragando por completo. De repente todo se volvió negro. Tom Riddle se había despertado cuando la niña tonta comenzó a escribirle. Le había llevado un tiempo reorientarse y estaba sorprendido de cuánto tiempo había pasado. A pesar de algunos indicios de que su espíritu original todavía estaba en algún lugar, no sentía que eso realmente importara por ahora. Todavía tenía el mismo objetivo que cuando se había separado de su cuerpo hace todos esos años. Quería usar al monstruo de Slytherin para limpiar la escuela de aquellos que no eran dignos de ser estudiantes aquí. Sin embargo, la maldita niña era persistente y más fuerte de lo que él esperaba. Había logrado retrasar y organizar los ataques para que él nunca llegara a matarlo. Entonces, el viejo tonto senil finalmente se dio cuenta de cuál era su arma y la hizo muy peligrosa para que la usara. Cualquiera con una de esas malditas piedras podría acabar con la vida de su monstruo con solo tocar una varita. Ya no podía arriesgarse a usar su única arma poderosa. Claro, podía usar la varita de la chica y con su poder sumado al de ella, había mucho que podía hacer. Sin embargo, también había quedado claro que no podía disponer de todo su poder en el cuerpo de ella. Además, solo tenía lo que había estudiado hasta que creó su primer Horcrux. Su espíritu original debería tener décadas más de conocimiento a su disposición y hacerlo más formidable. Sin embargo, reintegrarse no era algo que le interesara especialmente. Él era el verdadero Voldemort tanto como el espíritu incorpóreo. Además, ese espíritu incorpóreo había sido derrotado por un niño de todas las cosas. Ese espíritu no era digno de ser Voldemort. Una vez que su objetivo aquí estuviera cumplido, viajaría por el mundo y aprendería.
Regresaría como alguien lo suficientemente formidable como para gobernar. No le importaba que esa pequeña parte de sí mismo deambulara por ahí, a menos que se convirtiera en una molestia. Había estado pensando qué hacer y el anuncio de que la poción estaba lista determinó que ahora era el momento. Absorbería su fuerza vital y forjaría un nuevo cuerpo y comenzaría a aprender. Sin embargo, todavía sentía curiosidad por ese chico que había derrotado la parte de él que se había quedado con el cuerpo. Si el chico lo había hecho una vez, podría volver a hacerlo. Sin embargo, la tonta de esa chica estaba enamorada del mocoso Potter, por lo que era difícil acercarse a él. Había decidido dejar un nuevo mensaje y sabía que solo el chico podía entrar en la cámara, ya que era el único hablante de Parcel que estaba allí. Si bajaba a rescatar a la chica, descubriría cómo el chico había derrotado a su otro yo y luego lo mataría. En realidad, podría usarlo para hacerse más fuerte, tal vez sería mejor capturarlo vivo. Podría decidir qué hacer si se presentaba la oportunidad. Tenía que actuar rápidamente, ya que la chica tonta quería admitirle la verdad al chico y él no podía permitirlo. Si se encontraban, tenía que ser en sus términos y cuando él estuviera listo, no antes. Tomó posesión de ella y rápidamente le aplicó un hechizo de no me notes. Caminó hacia las puertas, pero no se atrevió a abrir una. Era muy probable que un profesor se diera cuenta, ya que todos los niños habían sido llevados adentro y no había nadie entrando ni saliendo. Luego agregó un hechizo desilusionador y esperó. Harry se dio cuenta de que Ginny lo miraba y comenzó a caminar hacia él, pero se distrajo con algo que decía Hermione. Cuando volvió a mirar, no la vio. Comenzó a mirar a su alrededor más a fondo, pero no pudo encontrarla. Se dio por vencido porque no tenía idea de si ella realmente tenía la intención de hablar con él o no. Ciertamente no era su hábito normal hacerlo. Más tarde, Harry estaba en su clase de pociones, cortaba los ingredientes para el siguiente paso de su poción, cuando se sobresaltó al escuchar la voz de McGonagall resonando por Hogwarts. Y atención. Todas las clases están suspendidas. Los profesores deben informar de inmediato de cualquier estudiante que falte. Ningún estudiante puede ir sin escolta. Todos permanezcan donde están para recibir más instrucciones. Se podría haber oído caer un alfiler después del anuncio. Harry estaba al lado de Neville, mientras que Ron y Hermione estaban en el escritorio de al lado, por lo que pudo ver a 3 de sus amigos a la vez. Todos parecían desconcertados y preocupados. Snape rompió el silencio. Todos. Apaguen cualquier fuego que tengan encendido. Guarden todos los ingredientes que no hayan usado de manera ordenada. Yo haré desaparecer todas las pociones que tengan en proceso. Harry aprovechó el bullicio de los estudiantes, que empezaban a obedecer, para observar a sus amigos de Slytherin con la mayor atención posible. Vio el estoicismo habitual de Daphne, pero Tracey parecía preocupada. Luego se concentró en guardar sus ingredientes mientras besa a Snape ir de caldero en caldero diciendo evanesco. Finalmente, todos terminaron con sus tareas y Harry se distrajo, pensando. Su primer pensamiento fue que el heredero había atacado de nuevo, pero eso no encajaba con lo que estaba sucediendo. Estaban buscando a un estudiante desaparecido y ni siquiera sabían quién había desaparecido. Quizás esto no tenía nada que ver con todo el asunto del heredero. Volvió a mirar a su alrededor y las 2 casas se habían reunido en 2 grupos sueltos, aunque, como era habitual, Daphne y Tracey se mantenían ligeramente apartadas del resto de la casa. Harry notó que Malfoy sonreía y le susurraba algo a Goyle que lo hizo sonreír. Si Malfoy estaba feliz, eso hacía que la situación fuera más seria para Harry. Harry salió de sus pensamientos abruptamente cuando hubo otro anuncio. ¡Atención! Los siguientes profesores tienen miembros de la familia Weasley con ellos. Sprout, Vector y Snape. Cada uno de ustedes llevará a los Weasley con ustedes a mi oficina. El resto de sus estudiantes esperarán en el aula a los prefectos, que los llevarán a sus salas comunes. Todos los demás profesores, lleven a sus clases a sus salas comunes. Todos permanecerán en sus salas comunes hasta nuevo aviso. Los profesores se presentarán en la sala de profesores. Eso es todo. Harry intercambió miradas de asombro con sus amigos, pero Ron era el que se veía peor, ya que se había puesto muy pálido. Ron apenas reaccionó cuando la voz burlona de Snape interrumpió el momento. Weasley, vendrás conmigo. El resto de ustedes se quedarán aquí hasta que lleguen los escoltas. Si descubro que alguno de ustedes se ha portado mal, las consecuencias serán severas. Naturalmente, Snape estaba mirando a Harry cuando dijo la última parte, pero Harry usó sus nuevas habilidades de oclumancia para eliminar toda emoción de su rostro, lo que pareció decepcionar a Snape por alguna razón. Snape se volvió hacia la puerta y espetó.
Sígueme, Weasley. Mientras salía por la puerta, se cerró firmemente detrás de ellos. Una vez que Ron la atravesó, Harry notó estos hechos con solo una pequeña parte de su atención. Estaba pensando profundamente sobre lo que todo esto significaba. El estudiante desaparecido debía ser un Weasley, pero ¿cuál? Entonces las piezas comenzaron a encajar para él. ¿Y cuál era el único que actuaba de manera extraña? ¿Cuál era el único que podría haber estado expuesto a un artefacto oscuro? Ella le había mentido y él había sido demasiado estúpido para investigar más. Se reprendió a sí mismo mientras el peso de la culpa se posaba sobre él. Les debía mucho a los Weasley y no iba a decepcionarlos de ninguna manera. Había permitido que las cosas fueran demasiado lejos y estaba dispuesto a arreglar las cosas. Empezó a sacar su capa de su escondite mientras lentamente comenzaba a alejarse del resto de los Gryffindor. Los mantuvo entre él y el grupo de Slytherin para que ninguno de ellos viera qué estaba haciendo. Hermione se había acercado a la puerta cuando Ron se fue con el profesor. Se sentía horrible por Ron, ya que algo le debía haber pasado a uno de sus hermanos. Como si ya no hubiera suficientes problemas, esto tenía que pasar. Se dio cuenta de que Neville estaba cerca de ella y luego miró a Harry. Lo vio retroceder y buscar algo en su mochila. ¿Qué estaba haciendo? Su concentración fue interrumpida por la voz burlona de Draco Malfoy. Deberíamos empujar a la sangre sucia hacia el pasillo para que el heredero pueda terminar su trabajo más fácilmente. Ella se enojó al instante y se giró para mirar a Malfoy con enojo, pero se sorprendió al ver que Neville se movía para interponerse entre ellos con su varita desenvainada. Esto podría ser malo, tenía que pensar en una forma de calmar la situación antes de que se saliera de control. Daphne había estado pensando furiosamente y estaba llegando a la conclusión de que el problema más probable era que Ginny Weasley hubiera sido poseída de alguna manera. El hecho de que ella pudiera haber estado expuesta al artefacto que Lucius Malfoy había tenido con él solo la hizo castigarse a sí misma por no darse cuenta del peligro antes. Ella sabía cómo tendía a pensar Harry, así que lo buscó y lo vio alejándose de todos mientras se mantenía fuera de la vista de la mayoría de los Slytherin. Sin embargo, estaba lo suficientemente a un lado como para poder verlo. Ese idiota estaba alcanzando su capa y estaba a punto de participar en alguna tontería de Gryffindor. Tenía que protegerlo de sí mismo. Rápidamente evaluó dónde estaba la atención de todos y vio que los dos grupos se miraban con enojo e ignoraban tanto a Harry como a ella misma. Se volvió hacia Tracey, que miraba a los dos grupos con expresión preocupada. Le susurró a Tracey: «Cúbreme», mientras comenzaba a moverse hacia Harry mientras intentaba pasar lo más discreta posible. Neville estaba desconcertado por los recientes acontecimientos. Uno de sus pocos amigos acababa de ser hilamado por algo que debía ser muy grave. Automáticamente comenzó a seguir a Hermione mientras se preguntaba si había algo que pudiera hacer. Ya estaba estresado, así que cuando escuchó a ese idiota de Malfoy hablar sin parar, se puso furioso. Nadie se metía con los amigos de Neville. Cállate la boca, Malfoy. Nadie quiere oír tus tonterías intolerantes. Mira. El Esquiblón Bottom ha encontrado algo de coraje. ¿Y no es lindo? Neville ya estaba harto. Si no te callas, lo haré yo por ti. Cuando Malfoy abrió la boca para replicar, la voz de Hermione sonó en su lugar. No te preocupes por Malfoy, Neville. Todos saben que el idiota del pueblo tiene que portarse mal de vez en cuando. Cuando termine de hacer el ridículo, volverá a jugar consigo mismo. Neville sonrió mientras miraba al atónito matón. Malfoy ni siquiera sabía qué decir. Debería haber sabido que Hermione podía cuidar de sí misma. Decidió disfrutar del espectáculo. Tracey parpadeó en estado de shock cuando su amiga comenzó a moverse hacia Harry. ¿Cubrirla? ¿Cómo? Tragó saliva y volvió a prestar atención a los dos grupos que tenía frente a ella. Había muchas varitas desenvainadas, pero hasta el momento el conflicto era únicamente verbal. Notó con cierta satisfacción que alguien finalmente estaba poniendo a Malfoy en su lugar y el hecho de que fuera uno de sus nuevos amigos la hizo sentir orgullosa. Por la forma en que iban las cosas, no tendría que hacer nada. Todos los demás estaban ocupados mirando a su oponente y no prestando atención a Tracey ni a su mejor amiga. Esto iba a ser fácil. Cuando Daphne llegó hasta Harry, este era casi totalmente invisible bajo su capa. Sin embargo, en ese momento le estaba dando una mirada muy sorprendida y algo avergonzada. Bien. Al menos estaba empezando a darse cuenta de cuando estaba siendo un idiota. No quería que los escucharan, así que lanzó un hechizo de privacidad antes de hablar. ¿Qué crees que estás haciendo? Para su decepción, su rostro se endureció con determinación.
Esto no iba a ser fácil. Ginny está en peligro, tengo que hacer algo, ella está poseída, ella es el peligro, eso no hace ninguna diferencia. Y estaba perdiendo. Necesitaba un nuevo rumbo. No tienes por qué ser tú, hay profesor ES. ¿De verdad crees que nos escucharán? Ella querrá rebatir eso inmediatamente. Sin embargo, se encontró parada con la boca abierta y sin nada que decir. Pensó en su propia jefa de casa y no se hacía ilusiones sobre cómo iría eso. Pero ¿y qué pasa con McGonagall? Sí, esa cosa que hizo con su boca la dejaría tan sin palabras como se sentía ahora. Y maldita sea. ¿Y por qué tenía que estarlo justo ahora? Ella lo miró a los ojos y sintió que sus rodillas se debilitaban. En ese momento supo que no podía detenerlo, que era mejor unirse a él. Está bien. Solo recuerda que no estás sola. Su sonrisa hizo que algo se agitara en su estómago. Se metió con él bajo la capa tan rápido como pudo. Vio a Tracey observándola y le hizo un rápido gesto con la mano antes de que la capa la envolviera por completo. Ser como una Gryffindor era contagioso. Esa iba a ser su historia y se quedaría con ella. Tracey estaba disfrutando del intento fallido de Malfoy de abusar verbalmente de Hermione. Se maravilló de que él no pareciera darse cuenta de que estaba perdiendo y que debería callarse de una vez. Tracey miró a Daphne de nuevo y no podía creer lo que estaba viendo. Daphne iba con él. Pensó que iba a detenerlo. ¿Y ahora qué podía hacer? Miró hacia donde habían estado sentados y vio la mochila de Daphne. Echó un vistazo alrededor para verificar que nadie le estuviera prestando atención y rápidamente la agarró y se la colgó al hombro junto a la suya. Miró hacia donde había estado sentado Harry y no vio rastro de su mochila. Tendría que depender de los Gryffindor para cubrir cualquier cosa de Harry que pudiera estar pasando por alto. Hermione estaba preparando su siguiente réplica mientras Malfoy balbuceaba sin éxito su última réplica. Miró a Neville, que estaba sonriendo a su lado, y se dio cuenta de que estaba disfrutando de esto, estaba ganando a Malfoy en el juego que él había iniciado. Estaba bastante segura de que ahora él se arrepentía. De repente, la puerta detrás de ella se abrió y reconoció a una Penélope Clearwater enojada antes de que comenzara a gritarles. ¿Qué está pasando aquí? Y guarden sus varitas ahora. Y estamos aquí para llevarlos a sus salas comunes. Notó que Neville guardaba tímidamente su varita, pero ella no tenía la suya a mano, así que miró a su alrededor. Reconoció al otro Ravenclaw con Penélope, ya que también era prefecto. No hacía señales de Harry y estaba segura de que se estaba escondiendo debajo de su capa para escabullirse. No veía forma de unirse a él y realmente no quería que fuera solo a ningún lado. Buscó a Daphne, pero vio a Tracey sola y cuando Tracey notó su mirada, miró hacia donde Harry había estado antes. Se relajó, Daphne estaba con él entonces. Decidió respaldar su juego y esperar lo mejor. Entonces Penélope preguntó, ¿están todos listos? Hermione no quería que nadie buscara a Harry, así que respondió inmediatamente. Gryffindor está listo. Tracey vio que Pansy empezaba a mirar a su alrededor, así que inmediatamente siguió el ejemplo de Hermione. Slytherin está listo. Cuando Parkinson la miró con curiosidad, ella le devolvió la mirada hasta que la otra chica resopló con desdén y miró hacia otro lado. A veces, eso hacía que fuera más fácil que la menospreciaran en su casa. Nadie quería tratar con ella, así que nadie podía ponerla en evidencia. Por supuesto, la sala común era la más cercana, así que Tracey entró como siempre. Siguió yendo a sus dormitorios mientras la mayoría de sus compañeras de casa se acomodaban para difundir rumores en la sala común. Puso la bolsa de Daphne en su cama y la suya en el lugar habitual. Volvió a la sala común y vio que la mayoría de ellas se bufan hablando cuando entró su jefa de casa. Todos parecían esperar un anuncio, pero Snape no tenía nada que decir y se sentó en una silla cerca de la entrada de la sala común. Tracey notó que los demás se alejaban de su presencia cefuda, pero sintió que era su deber para con su amiga estar cerca de la puerta en caso de que Daphne necesitara volver a entrar escondidas, así que se acercó a donde podía ver la puerta con el rabillo del ojo e ignoró a su jefa de casa.